Probaste unas... Buenas tardes, compañeros. Arrancamos ya con la última que tenemos del módulo 4. Licenciado, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Lisandro? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahora, si me escuchan bien, les decía que arrancamos con la que va a ser ya nuestra última sesión del módulo 4. Tenemos entendido que hasta ayer ya han presentado sus trabajos, salvo algunos casos especiales que está viendo Karen, caso por caso. Lo importante es que puedan tener todo listo para el próximo lunes, ¿no? Ya estamos hablando de los dos últimos puntos, que son sencillos en la medida en que todo lo anterior se haya hecho de manera correcta. Por eso yo les recomiendo
que vayan siguiendo las indicaciones de Karen o las recomendaciones para que sea bastante simple ya esta última fase. Respecto al cuestionario, avisarles de que dado que no todos han podido completar el cuestionario, algunos han tenido problemas de conectividad, entre otros, hemos ampliado el plazo hasta el 29, es decir, tendrían hasta mañana a medianoche, y eso sería bueno que todos los que no han podido hacer el cuestionario o que no han utilizado su segundo intento, tiene 2 intentos el cuestionario, y quieran mejorar su calificación, pueden hacerlo hasta mañana a medianoche. Eso ya está habilitado en la plataforma. Creo que eso en cuanto a anuncios. Si es que no hay ninguna observación o si es que no hay ninguna consulta particular, yo ya pasaría a ver la guía de aprendizaje para ver en qué consiste la última parte del trabajo. Si me dejan compartir. Tenemos, bueno, la última parte del trabajo es ya una vez que tenemos el marco lógico definido, ya hemos definido cuál es el fin, el propósito, los componentes e incluso las actividades, debemos empezar a diseñar, por un lado, lo que van a ser los factores de riesgo, que siempre es bueno que estén claros cuáles son los factores de riesgo para que este proyecto de esta investigación, este proyecto específico pueda hacerse o pueda llegar a buen término, tener claros cuáles son los factores de riesgo antes de la implementación del proyecto nos sirve incluso para medir la expectativa o para atenuar la expectativa que se tiene por parte de los actores, y además también nos sirve para poder hacer lo que esté en nuestro control para poder aminorar estos riesgos. Otro de los temas, que sería lo que nos falta para poder tener el proyecto completo, es poder definir cuáles son los medios de verificación que vamos a utilizar. Como yo les decía en la anterior sesión, es muy importante tener claros los indicadores, y junto con los indicadores vienen las fuentes de información o los medios de verificación para saber si estamos cumpliendo con el indicador o si no estamos cumpliendo con el indicador que nos hemos propuesto, tanto en los fines, los propósitos, los componentes y las actividades. Entonces, prácticamente el punto 4 y 5 tiene que ver con el llenado de esta primera matriz. Este es el manual de la CEPAL, que ustedes ya lo conocen, y de la segunda matriz, que sería el de factores de riesgo. Aquí tienen ejemplos bastante amplios sobre cómo se pueden ir llenando estas matrices y también en los trabajos que les he pasado. Pero bueno, vamos entonces por los medios de verificación. Yo les decía, es importante poder tener una línea base, poder tener un estado inicial desde donde estamos empezando el proyecto, ¿no? Si el fin del proyecto es, qué sé yo, un fin muy grande podría ser mejorar la calidad de vida, el indicador podría ser el índice de desarrollo humano, por ejemplo, saber exactamente cuánto es el índice de desarrollo humano antes de la intervención, por poner un ejemplo. Depende de cada uno de sus proyectos cuáles serán esos indicadores que ustedes han definido. Entonces, lo que tenemos que tener claro es cuál va a ser el medio de verificación. La fuente de la información, que la fuente de información puede ser, como les decía en la anterior sesión, pueden ser cuestionarios, pueden ser encuestas, puede ser información estadística que provee el INE, el municipio, una unidad de tránsito, digamos, en nuestro ejemplo del tema de accidentes por consumo de alcohol. Pero básicamente es eso lo que ustedes tienen que tener muy bien identificado. Van a saber si su indicador ha sido bien formulado o no, en la medida que ustedes puedan tener claridad meridiana de cuál es el medio de verificación para ese indicador específico, ¿no? Entonces, lo que tendrían que completar en esta parte es la fuente de la información, que es exactamente quién les va a dar. No olviden quién sería el responsable de proveer esa información. Tiene que haber a alguien, tiene que haber o una persona o un cargo, digamos. Se suele poner responsable de estadísticas del municipio, por ejemplo, que es a quien deben acudir para poder tener el indicador
en el momento que ustedes lo necesiten. Tiene que haber una frecuencia de recolección. Esto tiene que ver, por un lado, mucho tiene que ver con los financiadores del proyecto. La mayor parte piden que se haga un análisis del proyecto de manera anual. Otros hablan de el análisis que se hace de medio término, es decir, si el proyecto tenía 4 años, a los 2 años se vuelven a recopilar todos los medios de verificación, los indicadores, para saber si es que se están cumpliendo los fines, los propósitos con los componentes y las actividades propuestas. Entonces, esto depende mucho de la cantidad de los espacios de tiempo en los que se pueda obtener la información. Por ejemplo, ustedes saben que los censos deberían hacerse cada 10 años. Entonces, la información contenida en el censo obviamente no va a poder ser la frecuencia de la recolección inferior a los 10 años. El caso, por ejemplo, de accidentes de tránsito, es información que se puede solicitar de manera mensual si queremos. Para efectos del proyecto podríamos elegir que sea de manera anual. Aquí hay algunas recomendaciones generales que dice que siempre se deben precisar los métodos y fuentes de recolección para poder evaluar y monitorear, ¿no? Puede ser, si ustedes tienen muchos indicadores, puede ser muy costoso hacer el análisis de todos. Por ejemplo, poníamos una actividad o un componente que podía ser concientización de los conductores. ¿Cómo podemos saber la medida en la cual los conductores han sido concientizados? Puede ser a través, por ejemplo, de un cuestionario, ¿no? Se va a realizar mediante un método de análisis estadístico a través de un cuestionario a ser realizado a los conductores con una serie de variables que vamos a medir en ese cuestionario utilizando algún método de evaluación estadístico y vamos a aplicar a una población, vamos a definir el tamaño de la población y les vamos a dar, por ejemplo, nos sale que necesitamos encuestar por lo menos a 30 conductores. Entonces, eso lo vamos a tener que hacer para la línea base y lo vamos a tener que hacer, por ejemplo, cada año, según lo que ustedes definan que es la frecuencia de recolección. Entonces, el momento de pensar en los indicadores, tienen que ver indicadores que realmente coadyuven a poder medir el cumplimiento de nuestros fines, propósitos y nuestros componentes. En el caso de las actividades es muy simple, es ejecución. El indicador es cuánta plata se ha ejecutado, ¿no? Pero en el caso de los componentes, propósitos y fines pueden acudir a varios tipos de indicadores. Acá en el manual de la CEPAL y en los videos que tienen algunos tips, digamos, o algunas recomendaciones para poder elegir indicadores correctos, ¿no? Especialmente para hacer la selección de estos indicadores. Tiene que tener el sentido del indicador que sea claro, que existe información disponible o que se pueda recolectar fácilmente, que sea tangible y que se pueda observar, que la tarea de recolectar datos esté al alcance del proyecto, porque eso es otra cosa, ¿no? Yo he visto indicadores que se refieren, por ejemplo, temas que tienen que ver con investigaciones financieras, cantidad de transacciones con bancos en plazas internacionales que han sido declaradas. Para nosotros es imposible acceder a esa información, ¿no? Entonces, ese es otro tema, que sea también, que esté al alcance del propio proyecto y que no requiera expertos para poderlas analizar. Y que sea realmente, que es lo que les decía, un indicador representativo. Es decir, que este indicador sirva para medir el cumplimiento o no. O sea, eso ya es sentido común, que ustedes vean si es que a través de ese indicador van a poder demostrar el cumplimiento o si es necesario poner más de un indicador, ¿no? Esas serían básicamente las recomendaciones. Esto de los resultados parciales ya lo han hecho en el punto 4. Lo nuevo sería este nuevo cuadro donde van a tener el fin, los fines, el propósito, los componentes y las actividades. De las actividades no se preocupen porque es simplemente ejecución, ¿no? Hemos dicho para nuestro caso que los indicadores de las actividades es cuánto estamos ejecutando, cuánto nos va a costar cada una de las actividades. Bueno, ese sería el punto número 5. Tienen ejemplos para poder ver cuáles son los métodos de recolección posibles, los métodos de análisis.
Y bueno, eso dependerá de cada uno de los indicadores que ustedes han realizado. Ahora, es posible que ustedes necesiten cambiar los indicadores, que en función a estos medios de verificación ustedes se den cuenta que el indicador es muy difícil de medir o que no se tienen fuentes de información o que entonces es momento de que puedan retroceder al paso 4 y cambiar el indicador en función a si es posible o no verificar el cumplimiento. Vámonos al último punto que tiene que ver con los supuestos. Como les decía, el tema de supuestos es muy importante. Normalmente es una área o es algo fundamental ya en la elaboración, en el diseño de proyectos, porque se puede a los propios actores que sepan de antemano cuáles son los riesgos que puede tener nuestro proyecto. Los riesgos tienen que ver con lo que realmente está fuera de control de nuestro equipo que está realizando el proyecto, ¿no? Y si es que el factor realmente es crítico para poder continuar con el proyecto y si es que existe la probabilidad de que este supuesto o este riesgo, realmente exista la posibilidad de que el riesgo vaya a suceder durante la implementación del proyecto. Yo quiero dejar claro que estos factores de riesgo son referenciales. Ustedes pueden utilizar estos o pueden utilizar otros. No es, o sea, si bien los ponemos en el cuadro, depende de cada proyecto saber cuáles serían los factores de riesgo. Por ejemplo, si estamos viendo un tema que tiene que ver con la accidentalidad por personas en estado de ebriedad, difícilmente vamos a tener riesgos ambientales, ¿no? No va a ser preponderante un riesgo ambiental, qué sé yo, muchas lluvias, no tiene relación con nuestro fin, propósito, componentes o actividades. Entonces, tal vez no es necesario, no es a lo que voy, no es necesario que consideren todos los factores de riesgo que están acá. Pueden considerar estos o pueden considerar otros, ¿no? Que ustedes vean. Pero normalmente son estos riesgos. El tema financiero es un riesgo que siempre aparece para poder tener el proyecto. Por un lado, para muchos proyectos se requieren contrapartes. El financiador nos da una parte de los recursos y requerimos contraparte, digamos, del municipio. Entonces, un factor de riesgo podría ser el no desembolso de recursos en el momento adecuado o en el momento pertinente. Entonces, tiene que quedar claro, ¿no? Factores políticos, siempre pueden haber factores políticos, especialmente cuando estamos en municipios. Puede pasar de que el consejo municipal no está comprometido con el proyecto o que existe un cambio intempestivo de autoridades. Y si es que ese tema político realmente es un riesgo para nuestro proyecto, deberíamos poderlo identificar. En el tema social, nuestro país tiene muchos problemas de este tipo respecto a ciertas características que pueden tener el comportamiento de la población. Por ejemplo, cuando veíamos el tema, cuando hicimos el proyecto o el plan de vacunación que hemos presentado a la Organización Mundial de la Salud, nunca se nos hubiera ocurrido que iba a haber un porcentaje de la población tan grande que no se iba a querer vacunar por un tema de interacción social. Entonces, si se nos hubiera ocurrido, si hubiéramos sabido antes, tal vez hubiéramos calculado menor cantidad de vacunas para adquirir. Pero les pongo un ejemplo, el primero que se me ocurrió. Pero siempre existen riesgos sociales para la ejecución del proyecto. Si, por ejemplo, en nuestro proyecto decíamos concientización a las personas que expenden bebidas alcohólicas, tal vez por un tema social va a ser muy difícil hacerlo, lograrlo, no se va a lograr el cambio social que se está esperando, etc. En temas legales, normalmente está relacionado, si es que nosotros necesitamos para la ejecución de nuestro proyecto, la aprobación de alguna norma legal. Normalmente, en fundaciones, cuando hablamos de ONGs, requerimos que planificación, el Ministerio de Planificación, priorice el proyecto, por poner un ejemplo, y para eso se requiere una resolución. Requerimos, tal vez para la ejecución correcta del proyecto, que exista un decreto supremo que establece el plan, que recién hemos aprobado uno, por ejemplo, el Programa Nacional de Productos Tropicales.
Entonces, se requiere un marco legal específico que obviamente nosotros como ejecutores de proyectos no tenemos acceso, o sea, dependen del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, de los gobiernos municipales o cualquier autoridad que emita normas. Entonces, ese puede ser un riesgo, que nunca se apruebe la norma que nosotros necesitamos para la ejecución de nuestro proyecto. Puede que no, entonces ahí directamente no ponen esta columna. Aquí hay algunas recomendaciones, algunos pasos que se pueden seguir para poder hacer o para poder realizar estos factores de riesgo. Y los supuestos, entonces, por ejemplo, aquí hay algunos supuestos que dicen los bancos formales aceptan dedicar un mínimo del 10% de sus carteras de préstamos a financiar a los microempresarios. Bueno, si no lo hacen, si no es un supuesto algo que va a suceder, entonces no va a ser posible poder cumplir con y un riesgo podría ser ese, el no compromiso de los bancos para incrementar o para destinar el 10% de sus recursos al microcrédito. Van a encontrar varios ejemplos acá en el manual de la CEPAL y bueno, con eso ya tendríamos listo el trabajo a ser presentado la próxima semana. Vamos a darle una revisada al punto 5. Lo que ustedes tendrían que hacer en el punto 5 es volver a copiar los fines, volver a copiar los indicadores que han definido para cada uno de los fines. ¿Cuál es la meta final que ustedes han decidido, han proyectado? No se olviden que esa meta final ya la han definido en el punto 4, que es hasta donde quieren llegar. Y lo nuevo, como les decía, es los medios de verificación. ¿Cuál va a ser la fuente de información? El método de recolección, si va a ser un cuestionario, si va a ser revisión de bases de datos del INE. El método de análisis, si es que requiere un análisis estadístico para poder tener el resultado que necesitamos. La frecuencia con la que pensamos medir el indicador y el responsable de darnos esta información. Lo mismo sucede para el propósito, lo mismo sucede para los componentes y como les decía, las actividades, normalmente el indicador es la ejecución, así que simplemente se trata de revisar los registros contables, ¿no? A ver si es que se ha desembolsado el dinero o no, simplemente eso. Y bueno, luego en los supuestos y factores de riesgo, como les decía, para cada uno de los fines deben encontrar los supuestos y definir si es que existen factores de riesgo en lo financiero, en lo político, en lo social, en lo ambiental, en lo legal. Otra vez, ustedes pueden poner una de estas columnas si es que ven que no es conveniente, o pueden poner una nueva dimensión, ¿no?, del factor de riesgo. No siempre son estos los factores de riesgo, depende de cuál sea cada uno de sus proyectos. Entonces, estos factores de riesgo deben estar estrechamente vinculados con los supuestos que ustedes están identificando. No hace falta que tengan 5 o 6 para cada fin, ¿no? Con que identifiquen los verdaderos supuestos y factores de riesgo que existen, qué sé yo, que sean 6, 7, es suficiente, pero que sean factores de riesgo que realmente incidirían en la ejecución del proyecto. Aquí no vale la pena que cantidad, sino realmente poder identificar los reales factores de riesgo que tienen para la ejecución del proyecto. También tienen algunas recomendaciones acá de cómo poder identificar o seleccionar estos supuestos. Nos hablan de que los supuestos pueden ser un supuesto fatal, por ejemplo, que si es que no se cumple ese supuesto, todo el proyecto se descalabra o deberá rediseñarse el proyecto, y esos son precisamente los que ustedes tienen que encontrar. ¿Qué supuestos podrían ser determinantes? Aquí tienen algunos ejemplos de cuáles son los supuestos que se han identificado para algunos proyectos, y con eso ya tendríamos el proyecto listo, y este proyecto sería también su trabajo final. Es decir, con todas las recomendaciones que van a salir de esta segunda parte que incluye el punto 5 y el punto 6, deben presentar un trabajo final que tome en cuenta todas las recomendaciones que se han ido haciendo durante el módulo 3 y el módulo 4. Es eso, compañeros. Si es que han avanzado hasta acá con mucha
con mucha pulcritud en el desarrollo del marco lógico, van a ver que esta última parte en realidad no es muy difícil. Es la oportunidad que tienen además ahora para poder retroceder si fuera necesario y poder corregir algunos problemas que tengan en las anteriores fases, digamos, del trabajo. Eso sería, compañeros. No sé si es que existe alguna consulta. Karen, si tienes algo que agregar. Bueno, yo nada, ya tenemos los trabajos de todos los que han entregado. Ya los vamos a empezar a revisar. Hay 3 personas que están con COVID en el grupo, ¿no? Obviamente se les ha tenido consideración, ¿no? Porque han presentado sus certificados además y todo. Cualquier consulta estamos abiertos, por favor, a las personas, hay varias personas que no les he ido también en el cuestionario, aprovechen esta oportunidad que se les está dando porque les va a ayudar, ¿no? A tener más puntos. Como lo ha dicho ya Benjamín, va a estar abierto hasta mañana a la medianoche. Por favor, aproveche. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Lisandro, pedí la palabra. Gracias, licenciado Benjamín. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Karen. La consulta es la siguiente, aunque creo que usted ya lo ha dicho de manera, tal vez, de alguna manera lo ha mencionado, pero quiero salir de dudas. A día de hoy, licenciado, he estado realizando mi trabajo. Mi trabajo es sobre la limpieza pública, pero en el momento en el que, digamos, llegamos a tener algunos cuadros, estoy hablando del punto 4, el punto 5, y se van repitiendo, por ejemplo, el resumen narrativo, dicen, ¿cierto? Fin, componentes, etcétera. Eso tal vez es obvio, pero igual quiero estar seguro. Lo vamos trasladando donde se requieren los siguientes cuadros, los mismos puntos, lo mismo que hemos encontrado, lo mismo que hemos identificado. Exactamente. Normalmente la Ujú, matriz de marco lógico es una matriz ujú, grande donde están todo lo que hemos visto en una sola planilla de Excel. Pero por un ujú. tema de presentación, de que es difícil manejar toda la matriz del cuadro de control del marco lógico, lo estamos dividiendo. Pero para poder entender lo que siguen las columnas, hay que copiar el fin, el propósito y el resumen narrativo, ¿no? Para saber Ujú. exactamente a qué nos estamos refiriendo. Sí, simplemente copy-paste ahí de todo y más bien poniendo las nuevas columnas. Claro, y ahora en el tema de las actividades, por ejemplo, yo he estado revisando, por supuesto, la literatura que se está sugiriendo y a la par tal vez otras literaturas, tal vez para que sea un poco más específico. Sin embargo, y partirá de la decisión o apreciación subjetiva de cada uno de nosotros, ir incorporando actividades que para nosotros sea relevante, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto algunos trabajos que están enfocados todo a lo político, por ejemplo. He visto, o quizás yo lo estoy percibiendo de esa manera. Pero en el caso mío, solamente quisiera, digamos, indicar, mencionar todo lo que sería el servicio público y las carencias que tiene este. Por ejemplo, yo no sé si voy a poder o debería relacionarlo con el tema político, por ejemplo, pero en cuestión de las tareas y el presupuesto que se tiene que asignar en uno de ellos, en los cuadros, ya dependerá de cada uno de nosotros, digamos, qué tarea o qué actividad y el monto. Eso quería preguntarle. Usted ha ido Exacto. explicando y diciéndonos que utilicemos indicadores. Pueden usar también, digamos, usted dijo, ¿no? Entonces, evidentemente este trabajo es a manera de ensayo. No, no creo que tengamos que vaciar la información de los indicadores o de las encuestas o de los instrumentos que vayamos a utilizar. Entonces, de manera nominal, si vale el término, a eso se está refiriendo. Exacto. No les estoy Mm, pidiendo, no se les está pidiendo la línea base. La línea base ujú,
es ya parte de la ejecución del propio proyecto, que es aplicar los indicadores que ustedes definan. Simplemente ahora, y para efectos del diplomado, lo que buscamos es que aprendan a utilizar la metodología, ¿no? Que aprendan, que entiendan la lógica de la metodología del marco lógico en un contexto participativo. Y bueno, eso es básicamente que ustedes puedan diseñar los indicadores, obviamente que estén relacionados, como decíamos, con el objeto de lo que se quiere medir, que se puedan conseguir, es decir, que estén disponibles esa información y tener una idea de quién nos va a proporcionar esa información. No les vamos a pedir que hagan la línea base o que pongan el indicador de base ahora, pero sí con mucho criterio, pensando en que alguien lo va a tener que hacer, ¿no? O sea, que tienen que ser posibles de medir. Y sobre las actividades, los costos son netamente referenciales. Es muy difícil que ahorita se pongan ustedes a averiguar cuánto cobra un instituto por prestar sus aulas, qué sé yo, para dar una capacitación, por ejemplo. Ahí sí es a ojo de buen cubero. La idea es que ustedes sepan que se hace así esa parte. El momento cuando hagan un proyecto, obviamente lo más cercano a la realidad, o sea, sabemos que es un estimado. Si quisiéramos presentar este proyecto de cooperación, obviamente vamos a tener que tener costos mucho más aterrizados, pero es un monto global que ustedes le ponen que para efectos del diplomado con eso basta. Gracias, licenciado. Por último, en cuestión de lo que van a ser las actividades que van a tener un presupuesto determinado, no está indicando un parámetro de cuántas deben ser, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, a alguien se le ocurre colocar 10, por ejemplo, estaría bien. Es de o son muchas, tal vez. El parámetro, la actividad, o sea, tiene que ser lo suficientemente detallada como para que se pueda medir en términos de costo. Ese es el único requerimiento. O sea, por ejemplo, capacitación a 30 funcionarios públicos respecto a la ley niña, niño, adolescente. Eso me va a costar, pongamos, qué sé yo, 20,000 bolivianos. Entonces, ese es el parámetro. Si es que puedo medir en términos de cuánto me va a costar la actividad, es suficiente. Y bueno, pongan las necesarias como para poder cumplir con el componente, ¿no? Si es un componente, digamos, de construcción de un edificio, no sé, tendrá que ser la fase de diseño, la fase de inversión, qué sé yo, o sea, lo suficiente como para poder lograr el componente al que se las actividades. Claro, yo licenciado, para terminar y no cansarles a los compañeros, por último, estaba realizando mis actividades o mis trabajos ya, digamos, con una perspectiva. Yo, por ejemplo, no solamente quisiera citar, le vuelvo a repetir, mi trabajo lo estoy realizando sobre la limpieza pública del municipio de Betanzos. Entonces, yo ahí estoy haciendo énfasis en no solamente en lo que serían las herramientas o los insumos necesarios para esto, sino inclusive estoy queriendo poner algunas partidas, según lo que yo sabía, bueno, unas partidas que van a ser, digamos, para sueldos o consultorías del personal que se va a encargar, digamos, de este tipo de trabajo. No sé si sería relevante o necesario colocar o no. Por ejemplo, en una de las actividades o actividades creo que se llama, ¿no, licenciado? He estado queriendo colocar, por ejemplo, la compra, por ejemplo, para el almacenamiento de la basura, por ejemplo, como una idea, ¿no? Compra de contenedores, compra de bolsas, compra de contenedores con malla para envases de tipo PEP, por ejemplo, ¿no? Es un poco más específico lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Tal vez no les va a servir mucho a los compañeros, solamente quería preguntarle si tiene que ser general o tendría que desglosar, digamos, muy a detalle o tal vez de manera más directa, más específica. No hace falta que sea muy a detalle, Ujú. pero el nivel de detalle que se vea suficiente como para poder llegar. Ahora hay un siguiente paso que para efectos de trabajo no lo estamos haciendo, que ya es empezar a ordenar por partidas. ¿Qué va a ser consultores de línea? ¿Qué va a ser pero todo eso ya es como viendo las actividades en vez de verticalmente, horizontalmente, según lo que vamos a necesitar. ¿Cuánto va a ser
qué sé yo, insumos, cuánto va a ser material de oficina, pero en total de todas las actividades, para así presentar un presupuesto por partidas. Eso le permite a los municipios poder programar en sus programas de operaciones anuales. Pero no estamos llegando a ese detalle técnico, porque la idea más es que ustedes comprendan cómo funciona la metodología, a que lleguen a ese punto. Si necesitan llegar a eso en algún momento, se van a dar cuenta que es muy fácil, ¿no? Es simplemente ir desglosando las actividades en los distintos rubros que tienen que ver, si es que son sueldos, si son compra de materiales, compra de equipos, qué va a ser inversión, qué va a ser, etcétera, ¿no? Según cómo lo vayan organizando. Por ahora basta con que sea la actividad y el monto y en cuánto tiempo la piensan ejecutar. Perfecto, licenciado, muchas gracias. A usted muchas gracias. Olga estaba pidiendo la palabra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. Primero, me gustaría saber si es necesario definir más de un fin y en función a qué defino más de un fin. Esa es una duda que tengo. Y la segunda duda sobre los indicadores. Si los indicadores necesariamente tienen que ser cuantitativos o también podemos usar indicadores cualitativos y cuáles son los motivos para definir ese tipo de indicadores. Sí, le decía, los fines pueden ser, normalmente es más de un fin. Si ustedes recuerdan, el árbol de problemas tiene al medio, a ver, busquemos un árbol de problemas. Dame un segundito. El árbol de problemas tiene causas y efectos, ¿recuerdan? Entonces, al medio está el propósito, que es el objetivo central, y arriba son los fines, y normalmente es más de uno. Entonces tenemos un fin, que es el fin último, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Tenemos otros fines que coadyuvan a ese, que tienen que ver con se disminuye la accidentalidad o la delincuencia por consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, la cantidad de fines tiene que ser exactamente igual a la cantidad de fines o de efectos que han puesto en el árbol de problemas, ¿no? En la parte de arriba, que está sobre el propósito. Acá no tengo disponible ningún árbol de problemas, pero si recuerda la estructura, abajo están las causas, al medio está el propósito y arriba están los fines. Entonces, los fines son los que van arriba, ¿no? No sé si esa se comprendió. Sí, ahora queda claro, tenía justamente esa duda y en función a qué íbamos a definir la cantidad de fines, ¿no? Ok, ¿y la otra consulta cuál era, perdón? Sobre los indicadores, si necesariamente tienen que ser cuantitativos o podemos usar indicadores cualitativos y cuáles son los criterios para definirlos. Sí, se pueden utilizar indicadores de ambos tipos, cualitativos o cuantitativos. Si ustedes van a la página, denme un segundito que estoy buscando en el manual, a la página 84. Sí, es la página 84. Pueden utilizar los dos tipos de indicadores, ya sean cualitativos o cuantitativos. Tienen lo que se modifica es una medida, ¿no? O sea, es la medida. Si va a ser la medida cualitativa, o sea, si vamos a medir en términos de calidad o de cualidad del indicador, o si vamos a medir en función a un número. Entonces, si vamos, por ejemplo, un indicador podría ser, es que no se me ocurre uno, qué sé yo, alguno cualitativo. El mismo ejemplo que nos cita el manual que les he pasado, por ejemplo, el tema de la pobreza, podríamos utilizar medidas cuantitativas como cantidad de personas que reciben menos de $2 al día, ¿no? Y también ser temas cualitativos como, por ejemplo, mejora la percepción que tienen los ciudadanos respecto a su gobierno, o respecto a la necesidad de implementar medidas
para el control de bebidas alcohólicas. ¿Cómo van a medir ese indicador cualitativo? Lo van a hacer a través de encuestas. Entonces ahí tendrá, qué sé yo, la pregunta será, ¿usted considera que existe necesidad de controlar el expendio de bebidas alcohólicas? Muy de acuerdo, poco de acuerdo, qué sé yo. Entonces, es ese nivel que se debe manejar en los indicadores cualitativos. Tienen algunos, normalmente no se utilizan muchos indicadores cualitativos, precisamente por lo difícil que es poder medirlos, ¿no? Se requieren este tipo de instrumentos. Entonces, les recomiendo que le dé una mirada a la página 83 y 84 de nuestro manual de la CEPAL. Ahí hay algunos ejemplos incluso de cuáles podrían ser cualitativos y cuáles podrían ser cuantitativos. Normalmente se utilizan cuantitativos, pero también se pueden usar cualitativos. No sé si con eso queda contestado. Sí, para complementar, en cada uno de los componentes, por ejemplo, ¿cuántos indicadores es recomendable colocar? ¿Más de uno? ¿Entre 2 y 3? ¿De qué depende eso? Depende de qué sea el componente. Yo nunca he utilizado más de 3, por ejemplo, ¿no? Muchas veces he utilizado solamente uno. Depende cómo esté redactado el componente. Por ejemplo, si el componente tiene que ver con concientización a los conductores respecto a no consumir bebidas alcohólicas, el indicador tiene que ser algún indicador de los conductores, los conductores consideran que no se deben tomar o que han tomado solamente una vez en el año, qué sé yo, algún cuantitativo. Con eso puede que me baste para medir el componente. Ahora, si no me basta con ese, si veo que no voy a poder medir el cumplimiento solo, se ponen 2 y máximo yo les recomiendo 3. Si es que con los 3 no pueden medir el componente, entonces tal vez el componente tiene algún problema, tal vez es necesario dividir el componente en otras 2 cosas, en otros 2 componentes por separado. Normalmente el componente debería poderse medir con 1 o 2 indicadores, no más que eso. De acuerdo, me hace una última pregunta puntual que a mí me ha generado un poco de duda. En el caso de las actividades, se mide por la ejecución presupuestaria. Pero si tengo una actividad, por ejemplo, en mi caso, la aprobación de una estrategia de implementación de tecnologías en la educación en el Consejo Facultativo, es una actividad, pero no requiero presupuesto. ¿Qué pongo en esos casos? 0. Si no tiene presupuesto, es una actividad, algo que se debe realizar, pero que no tiene presupuesto. Normalmente, como deben haber visto en el propio manual, las actividades son medibles por cantidad de recursos. Pero si es que una actividad que se debe realizar, que es un paso previo para lograr algo, puede ir con 0 en el indicador, ¿no? No necesita un monto, pero sí requiere cumplimiento, o sea, requiere se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces ahí pueden poner 0 en el indicador, no hay ningún problema. Ahora, pero me parece que la actividad que usted está proponiendo corresponde más a un componente, no, tampoco tendría actividad, sí, tendría que ponerle 0 en el indicador. Claro, en el caso del componente es el diseño de una estrategia de implementación de tecnologías en la Facultad de Derecho, y ahí tengo varias actividades: aprobación en el consejo, socialización en la asamblea de docentes, y ahí no requerimos un presupuesto. Yo he puesto uno muy bajo, pensando en que se podría sacar una fotocopia, hacer no sé, un dossier para que ellos conozcan, ¿no? Pero me ha generado alguna duda, por eso lo consultaba. No, póngale 0, no hay ningún problema en que sea 0. Normalmente es una forma de simplificar la cuantificación o la inversión necesaria para el proyecto, pero si queda como actividad y está con su resumen narrativo, es suficiente como para entender que hay que realizar la actividad, pero que no tiene un presupuesto. Muchas gracias, muy amable. A usted. Creo que me queda una consulta más, Rosario. Muchas gracias, muy buenas noches.
Tengo una consulta puntual. Se trata de lo siguiente. El día de ayer ya hemos entregado los trabajos y quería saber si, bueno, tenemos el plazo hasta el 4 de enero, entiendo, para hacer la última entrega y que sería el trabajo final. Entiendo que ya van a hacer la revisión de cada uno de los trabajos presentados. No sé si nos van a hacer la retroalimentación con las observaciones, porque dado que esta última entrega ya es definitiva, entonces quisiera, por lo menos yo creo que todos quisiéramos presentar el mejor trabajo posible, ¿no? Y dado que en algunos módulos nos han hecho la retroalimentación, han hecho la revisión del trabajo, nos han hecho las observaciones y así hemos podido mejorar para presentar un trabajo más adecuado. No sé si esto va a ocurrir y nos va a dar el tiempo suficiente para hacer la presentación. Gracias, Rosario. Ahí le traspaso la pregunta a Karen. Ella está haciendo el sacrificado trabajo de leer trabajo por trabajo, hacer las recomendaciones. ¿Para cuándo podríamos tener todo ya listo, Karen? Bueno, yo voy a empezar esta noche mismo, ¿no? A revisar todo. Por un problema en la plataforma no he podido hacerlo antes, he intentado hacerlo esta tarde. Y como siempre les voy a ir dando la retroalimentación. En caso de que, o sea, yo planeo hacerlo en los siguientes máximo 2 días, ¿no? Y el jueves ya tenerlo todo cerrado para todos. En caso de que se pasara de esto, obviamente se tomaría en cuenta eso y podríamos ver de ampliar el plazo. Pero la idea es no ampliarlo y yo creo que hasta el jueves en la noche ya todos van a contar con sus trabajos revisados. Sí, si vemos de que estamos tardando un poco más en la revisión y hasta el jueves no tenemos, o sea, pasado mañana, no tenemos todos los trabajos revisados, podríamos ver de darnos algunos días más para la entrega, no habría ningún problema, pero en paralelo tendríamos que ya empezar con el trabajo final, ¿no? Que para eso vamos a tener va a ser como otro módulo que va a estar en la plataforma, pero bueno, si han avanzado hasta ahora de manera prolija y corrigiendo las observaciones de Karen, les va a ser muy fácil el trabajo final. Bueno, compañeros, creo que eso es todo entonces. Si no hay más consultas, lo dejamos ahí. Cualquier cosa, Karen sigue en contacto con ustedes para tener cualquier consulta. Licen, si no me equivoco, el trabajo final está previsto para el 4, ¿no? Hay el trabajo del punto 5 y 6 es para el 4, ¿no? Es el del 1 al 6. Pero vamos a tener el trabajo de final de módulo, del diplomado, que es un trabajo, es como módulo 5, digamos. En el caso en el caso del módulo 3 y el módulo 4, se llama portafolio de evidencias, es decir, son los trabajos que han ido presentando compilados y con una coherencia lógica, corrigiendo todas las observaciones que les queden hasta el punto 5 y 6. Entonces, por eso yo decía, si ya lo tienen desarrollado, no es más que estructurarlo según como se pide, que la estructura es la estructura normalmente de presentación de proyectos de investigación-acción. Entonces, es un trabajo bastante simple si es que han ido avanzando poco a poco. Y para el módulo 1 y 2, en realidad, el trabajo final son 2 cuestionarios, un cuestionario para un módulo, el otro para el otro, que sumados hacen la nota del trabajo de final de diplomado. Entonces, el trabajo final creo que tiene 3 semanas o 4 semanas, no estoy muy seguro, pero tiene una guía de aprendizaje. Lo que sí, luego del 4, yo sugiero que tengamos otra reunión de Zoom, específicamente para poderles explicar cómo hacemos el trabajo, y ya va a estar todo en plataforma además, ¿no? Va a estar ya la guía de aprendizaje en la... Es decir, hay una quinta nota, las 4 notas de los 4 módulos y una quinta nota que es el trabajo final. Gracias. A usted. Bueno, compañeros, un saludo entonces. Feliz Navidad, porque no los he podido felicitar antes. Y feliz año nuevo. Arranquen con todo el nuevo año y fuerza. Y felicidades por estar avanzando de tan buena manera en el diplomado. Un saludo a todos y que tengan lindo fin de año. Gracias, buenas Muchas gracias, noches. licenciado. Igualmente. Muy buenas noches. Felices Gracias. fiestas de fin de año. Gracias, Lice. Muy buenas noches.